América, la puerta del cielo, el símbolo de la prosperidad y del progreso. El horizonte de los europeos que cruzaron el Atlántico para abrazar la tierra de las oportunidades. Sucedió en la primera mitad del siglo XX. El mundo no recuerda nada semejante. Millones de personas abandonaron en masa el viejo continente para hacer las Américas. Fue un trasiego humano sin precedentes, en lujosos y enormes transatlánticos que han pasado a la historia como los barcos de la emigración. Cuatro de cada 10 norteamericanos, la mitad de la población de los Estados Unidos, podría encontrar sus orígenes en los archivos de la isla de Ellis. El puerto que entre 1892 y 1924 recibía 200.000 inmigrantes cada día. Situada en la bahía de Nueva York, junto a la Estatua de la Libertad, hoy es un museo que recorren diariamente cientos de turistas para encontrar las huellas de sus familias. Las grandes migraciones transoceánicas comenzaron a finales del siglo XIX, cuando los románticos y veloces Clipper permitieron a las compañías navieras establecer rutas comerciales regulares, poniendo la otra cara del globo al alcance del bolsillo de obreros y campesinos. Primero a vela, después a vapor. En inmensos transatlánticos, ese éxodo marítimo perduró durante un siglo en el que guerras y revoluciones enflaquecieron a Europa, sembrando la miseria y la desesperanza entre sus habitantes. Familias enteras emigraban atraídas por referencias de algún conocido que había tenido suerte en ultramar o por los ganchos. Estos personajes, relacionados con las compañías navieras, recorrían los pueblos avivando ilusiones para llevarse un porcentaje de cada emigrante reclutado. Los puertos europeos más importantes, como el de Cádiz, fueron invadidos por una marea de seres humanos que aguardaban varios días, casi siempre a la intemperie, el momento de embarcar hacia Veracruz, La Habana, Buenos Aires, Nueva York. Mi papá vino en el siglo XIX, estuvo aquí algunos años. Cuando volvió a España, se casó con mi mamá, pues pensaba regresar para acá. Él quería venir porque mi mamá estaba embarazada, para que ella no viniera en esas condiciones. Pero mi mamá se empecinó en venir, porque había veces que los españoles iban allá, se casaban, dejaban a la mujer allá, volvían y al cabo de 10 años o 12 regresaban a España o no regresaban. Y mi mamá no quería caer en eso. Entonces regresaba. Y se fue alargando con el problema de que ella quería venir y él no, que las condiciones en que ella estaba. 3 días antes de llegar a Cuba, mi mamá dio a luz una niña. Sola en el camarote. Mi papá fue a buscar al médico, era un barco alemán, un médico alemán, fue a buscar al médico
Y bueno, a las 9 de la mañana estaba la niña paseando todo el buque, porque era un acontecimiento, una niña que nació en el mar. Nació en el Triángulo de las Bermudas, que el agua se agita mucho, los barcos ahí se movían mucho y parece que eso provocó el parto. Mi hermana, como nació en el mar, en el barco, el capitán del barco y el médico le querían poner Marina, digo Amonia, que era el nombre del barco, era un barco alemán. Entonces ese nombre mi mamá y papá lo encontraban muy feo, acordaron ponerle Marina. La historia de los barcos de la emigración ha inspirado novelas y películas de cine. Marguerite Duras lo recuerda en su novela El amante. Aquel viaje duraba 24 días. Los paquebotes de la línea constituían ya en sí ciudades con calles, bares, cafés, bibliotecas, salones, reuniones, amantes, matrimonios, muertes. Se formaban sociedades azarosas, forzadas. Se sabía, no se olvidaba, y por eso se tornaban tolerables e incluso a veces inolvidables por su encanto. Eran los únicos viajes de las mujeres. El Queen Mary es el único barco de la época que ha sobrevivido, convertido en un hotel museo en Long Beach, California. En 1936 era el transatlántico más grande, el más lujoso y famoso del mundo. También el más veloz, lo que le permitió lucir la ansiada Green Pole azul, el distintivo otorgado al buque más rápido en cruzar el Atlántico. Con una longitud superior a la Torre Eiffel, no existía puerto ni astillero apropiado para albergarlo. Fue necesario construir un enorme dique en Gran Bretaña y habilitar un muelle especial en el puerto de Nueva York. El inadecuado diseño de estos gigantes y los excesos de las compañías navieras, obsesionadas por conquistar el mercado, provocaron la destrucción de muchas de estas joyas de la construcción naval. En la memoria de la humanidad perdura el recuerdo del tristemente célebre Titanic, que se hundió en su viaje inaugural tras chocar con un iceberg.
Los decorados de la famosa película protagonizada por Leonardo DiCaprio se exponen hoy en la ciudad de Rosarito, en la Baja California. Todo es falso, pero se puede apreciar el esplendor de aquellas ciudades flotantes, capaces de albergar a miles de personas divididas según jerarquías y privilegios sociales. Los constructores de paquebotes, audaces y sabios, crean palacios junto a los cuales las catedrales son pequeñas y los echan al agua, exclamó Le Corbusier, el vanguardista arquitecto francés que encontró en los transatlánticos una fuente de inspiración esencial para el desarrollo de la arquitectura moderna. Un decorado muy poco apropiado para navegar, pero muy del gusto de la rica y exquisita burguesía. Banqueros, escritores, artistas de cine, aristócratas. Las compañías navieras trasladaron la ostentación y la vida de los palacios a sus barcos para hacer olvidar a sus distinguidos pasajeros que estaban encerrados en medio del océano durante semanas. Tras el lujo y la apariencia de las clases preferentes, estos barcos escondían el drama humano de la emigración. En segunda y tercera clase viajaban los emigrantes europeos, italianos, rusos, polacos, franceses, alemanes, irlandeses, españoles, húngaros. Una verdadera torre de Babel. Me fui por el hambre. En aquella época había mucha hambre. Y bueno, yo siempre decía, cuando sentía la sirena del barco que se perdía, me subía en mi casa allá en la calle La Rosa, en el 39, en la azotea, y veía perderse los barcos. Yo era chica ya ahí, 8 o 9 años, y yo decía, un día de esto voy a coger un barco de esto y me voy para las Américas. Embarcamos en Cádiz en el 48 en el Cabo de Buena Esperanza, que era un barco de carga que para meter muchos inmigrantes lo adoptaron las bodegas y le pusieron unos sollados donde iban las mujeres a un lado y los hombres a otro, que prácticamente íbamos como muchachos, como a Bernales. Está también la dramática cosa de que uno ve la diferencia de clase. Me acuerdo que cuando íbamos atravesando el trópico, nosotros sobre la cubierta, porque nosotros veníamos en entrepnente, ¿no? Lo más barato. Me acuerdo que íbamos asados de calor, ahí, que nos estábamos achicando y mientras veíamos arriba los de primera y segunda con en bañadores ahí, se asomaban con la cerveza ahí, ¿no? Y con las piscinas, inclusive por la noche, a veces nosotros, la mayoría, dormíamos en unas hamacas de esas desplegables, en cubierta, porque no se podía estar en el sollado, el calor que hacía y el olor que había, ¿no? Y nos íbamos cubierta y ahí, mirando las estrellas, escuchábamos la música de los de primera, que llevábamos orquesta y estaba ahí en lo más de y menos mal que venía tú y otro músico, que hicimos nosotros la farra por nuestra cuenta. En aquella época, cruzar el Atlántico era toda una aventura. Yo vine en un barco francés y era la mitad del barco de pasajeros y la mitad de carga. La mayoría de los barcos en esa época venían así. No se puede hablar de comodidad en aquella época. Era algo así como ganado. Ahí se contaban por número. ¿Cuántos pasajeros traen? 450. Punto. Si moría uno en alta mar, lo tiraban al agua y eran 499. Era un
un barco que antes transportaba carbón y lo transformaron para transportar personas. Era el último viaje que hacía a la República Argentina. Tuvimos a la altura de Dakar un envenenamiento total de todos los pasajeros. El único que se salvó fui yo y algunos otros marineros, y tuvimos que estacionar varios tiempos en Dakar antes de emprender de vuelta el viaje a Buenos Aires. La condición higiénica tremenda. La comida era muy escasa, casi todo el viaje comimos papa y bacalao, no había otra cosa. Algunas veces cuando hay en un puerto daba alguna fruta. Tuvimos 30 días de navegación, con una tormenta tremenda en alta mar, terrible. Los hombres rezando, las mujeres de rodillas, los chicos abrazándose a las madres, algo patético, una cosa increíble. Solamente viéndolo, yo lo tengo en la retina y tengo más de 80 años y lo tengo en la retina, aquello todavía fue un miedo pavoroso. Eso no se borra nunca. La vida del inmigrante no se puede describir con palabras. Usted sale de un pueblo a una ciudad, sea de Roma, sea de Polonia, sea de Inglaterra, sea de Rusia, sea de donde sea. Sale a lo incierto. No conoce a nadie, no conoce idioma, no sabe dónde dirigirse, cómo hacerlo. Es como si cayera en un paracaídas y ahí no conoce a nadie. Es empezar de nuevo, con la tristeza de dejar toda la familia, todos los amores, materno, paterno, fraterno. Es muy difícil poderlo describir con palabras, hay que sentirlo. El inmigrante es un drama. Entrar en el nuevo mundo no resultaba fácil. Tras desembarcar con sus escasas pertenencias, cansados y perdidos, los recién llegados se dirigían a los hoteles levantados en el puerto. Una experiencia humillante. En Nueva York y en Buenos Aires se han reconstruido esas instalaciones donde los pasajeros de segunda y tercera eran minuciosamente inspeccionados e interrogados. Los médicos se convirtieron en los funcionarios más temidos. Perseguían cualquier tos o infección, cualquier signo de debilidad o locura, separando a los enfermos y a los ancianos. Mi padre vino a este país en 1927 y en 1929 mandó a buscar a su esposa y a 4 hijos. Queríamos una oportunidad para mejorar la situación de la familia. Yo tenía 5 años, traía un tipo de infección en la cabeza y cuando llegamos a Ellis me enviaron al hospital de la isla. Estuve ingresado 6 semanas y durante ese tiempo mi madre y mis hermanos no pudieron abandonar la isla. Los dejaron aquí y mi padre venía diariamente a visitarlos. Mi hermano mayor estaba sordo y mi padre dijo que si los inspectores no dejaban entrar a Herman porque era sordo,
Todos nos volveríamos a Polonia. Si hubiéramos regresado, pues hoy seríamos parte del Holocausto. El miedo al extranjero y a la enfermedad convirtieron los centros de recepción de inmigrantes en una mezcla de hoteles, hospitales y manicomios. Los procesos de selección variaron según las épocas, según las hostilidades, xenofobias y necesidades de mano de obra de cada momento. Todos los países obligaban de una u otra manera a las compañías navieras a devolver a Europa a los rechazados. Los archivos de Ellis son tan minuciosos que cualquier persona puede bucear en ellos para rehacer la historia de su familia. Navegando en este ordenador, Marion Thompson descubre la verdadera identidad de su padre, quien al desembarcar se cambió su complicado nombre sueco y adoptó el de un compañero de viaje. Previamente, había falseado su edad para enrolarse en el transatlántico y pagar con su trabajo el billete de su madre, emigrante de tercera. Marion no sabía absolutamente nada de la historia de su abuela hasta este momento. Por $100 se puede inscribir el nombre de un familiar en la pared del honor, el muro que rinde homenaje a los inmigrantes. Los hijos llevan hasta allí a Carl Sigmund para mostrarle su nombre grabado en piedra junto al de 500.000 de inmigrantes. Están ahí para recordarnos que ningún muro puede contener el paso de los sueños. Unos realizaron grandes obras. Los más llevaron una vida humilde y anónima, pero todos contribuyeron con su trabajo a enriquecer las naciones que los acogieron. Los barcos de la inmigración han desaparecido. Acabaron a mediados del siglo XX, cuando América dejó de necesitar la mano de obra europea y se halló un camino más rápido y barato para atravesar el Atlántico. Los aviones, veloces y seguros, hundieron a las navieras. Solo los más poderosos han sobrevivido sustituyendo los antiguos buques de pasaje por los no menos imponentes cruceros que realizan viajes de placer. Pasó el tiempo de los barcos de la emigración, pero no el de los inmigrantes, que ahora se lanzan al mar en cualquier objeto flotante para atisbar el bienestar. La tragedia de la huida, del éxodo, sigue navegando sobre las olas. Hoy son los desesperados del tercer mundo quienes se agolpan en las fronteras de América y Europa. Llegan los más afortunados. Demasiados acaban detenidos, deportados o tragados por el mar. A poco que rasquemos en nosotros mismos, hallaremos la estela de un inmigrante, de un inconformista que no se resignó a su destino.